Este es el día a día, ahora hablando de ciberseguridad. ¿Cuántos no tenemos este tipo de infraestructuras? Pero a final de cuentas el problema siempre es el eslabón más débil y ese se llama el usuario, ¿no? Porque al final el usuario, ¿qué dice cuando sucede alguna de estas amenazas? La máquina lo hizo solo, yo no hice nada y bueno, sabemos que nosotros tenemos que resolver ese problema, ¿no? O sea, al final, bueno, ese es el día a día que tenemos hoy en día cuando estamos hablando de este tema y cuál es el objetivo que están buscando los que están del otro lado que vamos a platicar. Entonces, las noticias que nos dicen que el problema existe, que tengas brechas de seguridad, no importa quién seas, no importa a qué te dediques. Entonces, la información allá afuera nos dice que cualquier compañía es susceptible a este tema. Tomando un poco lo que dice Joel, pues bueno, dependerá del país donde estemos, son las diferentes regulaciones que se pueden aplicar y bueno, eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué aplica y qué no aplica hoy en día en las diferentes partes del mundo? De ahí que bueno, tenemos que empezar a entender este dark side, quiénes son estas personas que viven del otro lado, ¿no? Ya no estamos lidiando como hace 10 años con el hackercillo que vivía ahí con sus papás y estaba intentando vulnerar y decir lo logré y lo publicaba a los 4 vientos. La realidad es que eso se acabó, ahora todo tiene un motivo, entonces hay que saber quiénes son estas personas y cuáles son estas motivaciones de estas personas. Entonces podemos ver un tema político, un tema de crimen. Entonces ya al entender que del otro lado la persona que quiere llegar a obtener nuestra información tiene una motivación y puede estar patrocinado por un país, es lo que nos debe de empezar a cambiar nuestro mindset de no dejar, como decía anteriormente Joel, la seguridad como un best wish o de decir, pues sí tengo seguridad, pero lo dejo como una parte muy hacia el lado. ¿Cuál es el objetivo real? Si bien platicamos al inicio, ¿no? Ya tengo diferentes tecnologías instaladas en mi red que, pues bueno, ya están haciendo un tema de protección y demás, pero ¿por qué debería de voltear a ver este tema de ciberinteligencia, no? Y es empezar a entender estos diferentes ángulos que les pongo. La parte estratégica, ¿no? Empezar a ver qué está pasando allá afuera, el tema operacional, el tema táctico. Hay diferentes ángulos que hay que empezar a cubrir y a lo mejor algunos de ellos con las tecnologías existentes ya lo estamos haciendo, pero empezar a abarcar los diferentes pedazos, pues es lo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque al final, si pasa un incidente de seguridad o si somos vulnerados, ¿qué nos va a decir el dueño de la compañía o el director general? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Qué se quiso? ¿Qué se llevó? ¿Y qué estás haciendo para que no vuelva a pasar? Esas 5 preguntas, hoy en día, si platicamos con un CISO y demás, es muy difícil que alguien nos las pueda contestar las 5, ¿no? Si tuvieras una brecha de seguridad, ¿qué pasaría con esas 5 preguntas que te estoy haciendo? ¿No? Al empezar a hablar de ciberinteligencia es como lo que les estaba preguntando, ¿no? Empezar a entender qué son las técnicas, tácticas y procedimientos del que está del otro lado. Si estamos hablando ahora y noticias igual de los norcoreanos, ¿no? ¿Por qué un grupo norcoreano quisiera entrar a mi organización? Pues hay motivaciones, a lo mejor si yo soy una empresa de manufactura en la parte norte del país, que sabemos que hacemos piezas que se mandan a todas partes del mundo, pues si yo llego a obtener ese tipo de información y hago esa pieza en otro lado del mundo y esa pieza la cobro a la mitad del precio de lo que íbamos a cargar, ¿cuál es la afectación que le estamos haciendo a esa empresa? ¿No? Este tema de ahora de las financieras, ¿no? Pues lo que escuchamos el año pasado de Banco de Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Banco de Bangladesh con la brecha que tuvo, pues bueno, lograron entrar al tema de pagos interbancarios de SWIFT, ¿no? Y ahí robaron diferentes cosas, ¿no? Eso es hoy en día igual un diferenciador que podemos del lado de FireEye darles al poder entender qué es lo que está pasando del otro lado, como pueden ver en esta gráfica, es entender quiénes son estos grupos. Nosotros hoy en día tenemos perfilados alrededor de más de 300 diferentes grupos de atacantes, donde sabemos quiénes son, qué técnicas, qué tácticas, qué procedimientos son los que utilizan, y eso es lo que les podemos ir entregando para que sepan a quién se están enfrentando, por qué lo están queriendo hacer y demás. Un punto muy importante que estaba platicando con la gente que llevamos de inteligencia es, si bien en Latinoamérica
no vemos tan recurrente un grupo en particular de atacantes, pero estos grupos lo que hacen es reutilizar lo que ya están utilizando en otras partes del mundo, ¿no? Sí, igual lo que usaron en Bangladesh para llegar a comprometer este sistema SWIFT es algo que la gente que hoy está en Latinoamérica reutiliza y lo va aplicando a este tipo de campañas. Entonces, continuando con esta mirada que les comentaba, pues bueno, este es el tipo de información que hoy en día del lado de FireEye les podemos proporcionar y es lo que queremos ayudarles a que ustedes empiecen a entender, ¿no? ¿Quién es el perfil de atacantes que vemos en la región? ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, me voy a adaptar un poco, ¿no? Este es un atacante que encontramos que estaba buscando en bancos locales quién le pudiera ayudar a completar su solución. Entonces aquí ya estamos hablando de contextos locales, ¿no? Ya nos quitamos de esa venda de los ojos de que antes decíamos, pues es que no soy Estados Unidos, y es que yo no soy España, y es que yo no soy X, Y, Z, ¿no? Todos somos susceptibles de que pueda suceder, entonces hay que empezar a entender que este tipo de personas existen y están allá afuera intentando, ¿no? Igual otro ejemplo que les puedo mostrar es este de un tema de ya una pieza de código maliciosa que ya está encaminada hacia el grupo, ¿no? Aquí igual empezamos a entender de que lo que existió hace 3 años, llega un grupo de atacantes, lo agarra otra vez, le hace un rediseño y lo vuelve a lanzar, y eso con un nuevo propósito. Entonces, el empezar a entender este tipo de panoramas nos empieza a ayudar a entender cómo vamos a enfrentar y que empezar a controles y medidas a aplicar en las diferentes ángulos, porque si bien sabemos, seguridad de la información no es solo la tecnología, también son procesos y también es la gente que va a estar atrás de todo esto, ¿no? Si no cubrimos esos 3 ángulos, realmente es como comprarme un Ferrari sin saber manejar, ¿no? Lo tengo, está bien bonito allá afuera, pero si no sé pasar de segunda, pues es una inversión que cuando lleguen y me digan, ¿para qué compraste el Ferrari? Me van a decir, pues se ve bonito allá afuera. Entonces realmente en este tema de la inversión no podemos andar jugando con el tema de los presupuestos. Igual, algo muy interesante son este tema de, como les decía, ¿no? Empezar a ya poner puntos hacia las personas de quiénes son. Algo que hizo FireEye hace más de un año fue la primera compañía que puso un dedo en decir que China era quien estaba atacando al gobierno mexicano. Igual los chinos han estado haciendo ciertas cosas de atacar al gobierno mexicano, pero pues bueno, es algo de lo que nosotros les podemos compartir, es decir, existe este dark side, existen estas personas, esto es lo que están haciendo y es lo que debemos de tener esa awareness al respecto. Sabemos que el riesgo de ser vulnerados o tener una brecha de seguridad es inminente, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudamos a que se preparen de una manera mejor y que puedan reaccionar de una manera mucho más rápida contra este panorama que, como han visto en los últimos años, ha cambiado, sigue cambiando? De mi parte, pues bueno, como diría Yoda, si estamos así, si no has hecho ningún error y sigues perdiendo la batalla, pues bueno, hay que empezar a cambiar el juego para que hoy en día pues estemos mejor preparados contra esto.